Bien, entonces pasamos a la medición del desgaste. En el proceso de rectificado del bloque motor hay que tener en cuenta lo siguiente. Medición del desgaste, conicidad y ovalamiento del bloque con un alexómetro. La mayoría de ustedes me ha indicado qué es un alexómetro en sus trabajos. Verificar que el fabricante permite el rectificado y que ofrece las medidas y piezas de una posible rectificación. ¿Ya? Este es un parámetro muy importante, porque antes de que nosotros procedamos a hacer una rectificación, tenemos que cerciorarnos de que existan las piezas que vamos a rectificar en sobremedida, ¿ya? De otro modo, por supuesto, ya no convendría hacer una rectificación, ¿no es cierto? Bien, hablando un poco acerca del alexómetro o alexómetro. Tal como pueden ver ustedes, es un reloj comparador que tiene un pedestal y tiene también sus diferentes extensiones, ¿ya? Tiene una carátula, tiene una escala y con este instrumento nosotros vamos a poder medir los desgastes. La mayoría de los alexómetros te permite medir en centésimas. ¿Eso qué significa? Que puedes medir la centésima parte de un milímetro. ¿De acuerdo? Un milímetro lo partes en 100 y eso es lo que te puede medir. Cada una de esas partes te puede medir el alexómetro. Entonces, ¿cuáles son sus partes? En primer lugar, tenemos el alexómetro como tal. Ya tienen ustedes acá en la imagen al palpador. Entonces, este palpador, si yo lo subo o lo bajo, se supone que mi aguja me va a indicar diferentes lecturas. Luego tengo el cuerpo o el mango. Entonces, yo voy a acoplar este reloj comparador en el cuerpo o mango, que es este que tengo acá. Tengo también dos escalas. Una de ellas es la escala milimétrica y otra escala es la centesimal, ya la que les decía hace un momento. Tienen la aguja y tienen la carcasa o la caja del propio reloj comparador. Luego tienen la abrazadera. Se supone que esto va acoplado al cuerpo mango, habíamos dicho, y fijado a través de esta abrazadera. Por otro lado, tengo el tubo guía y en la parte de más abajo tengo las extensiones. Ya, entonces les explico más o menos cómo funciona. Yo tengo acá diferentes extensiones que tienen diferentes tamaños. Fíjense, desde 105, 10, 95, 90, 85, 80, 75, 65, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas extensiones se supone que yo las voy a colocar acá, donde estoy apuntando con el puntero, para que pueda medir diferentes diámetros. Si yo voy a medir el diámetro de un motor que tiene un diámetro de cilindro de 90 a 92, se supone que voy a utilizar este de acá o este otro de acá. ¿De acuerdo? Ahora, si voy a medir motores cuyo diámetro de cilindro es menor, pues tendré que utilizar una de estas extensiones. Por otro lado, para que mi medida sea más precisa todavía, tengo estas que se llaman volandas, ¿ya? O suples. Entonces yo con la ayuda de una extensión y un suple, voy a alcanzar el diámetro que necesito para poder medir el desgaste de un determinado diámetro de cilindro. Entonces, este es el alexómetro. Bien, medición del desgaste del bloque de cilindros.
Bien, esto es muy importante, muchachos. Esto es lo más importante en cuanto a la rectificación del bloque de cilindros. Les voy a pedir que presten mucha atención. Bien, el fabricante puede admitir hasta 4 rectificaciones a 0.2 milímetros. Ya, esto es en la mayoría de los casos. Es decir, que si permite 4 rectificaciones a 0.2 milímetros, estaríamos hablando de una rectificación máxima de 0.8 milímetros, ¿no es cierto? Así como los juegos de pistones. Entonces, para cada una de estas rectificaciones a 0.2 milímetros, vas a tener un pistón de sobremedida, ¿ya? Y consecuentemente vas a tener anillas también de sobremedida, anillas que correspondan a cada uno de esos pistones. Generalmente los fabricantes disponen de pistones en 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 milímetros con respecto al diámetro original o estándar que nosotros decimos. ¿De acuerdo? Es decir, tienen 0.1, 0.2, 4 u 8 milímetros más de diámetro que el pistón estándar. Eso es lo que te ofrece el fabricante. Nosotros decíamos hace un momento en las diapositivas previas que antes de que tú procedas a rectificar el motor, tienes que asegurarte de que el fabricante te permite realizar la rectificación y de que existan las piezas en sobremedida que tú vas a instalar el motor y que las tengas a disposición. En todo caso, no te conviene hacer una rectificación, si bien el fabricante te permite, pero no vas a encontrar esas piezas, por ejemplo, ahí en la Falsuri, ¿no es cierto? Para que tu auto no esté botado durante un mes en el taller, hasta que te lleguen las piezas. Entonces, son 2 parámetros que tienes que asegurarte muy bien. Bien, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es poner a punto o poner a cero nuestro alexómetro mediante la utilización de los suples y de las extensiones que habíamos visto hace un momento, que son estas que tenemos acá, las extensiones y las volandas o los suples para los diferentes diámetros del cilindro. Entonces, con la ayuda de un micrómetro, ustedes van a colocar a cero el alexómetro, es decir, a una medida exacta. Si, por ejemplo, tú tienes un motor con un diámetro de cilindro de 70 milímetros, vas a utilizar el micrómetro para poder poner el alexómetro en 70 milímetros. Y de esa manera vas a comenzar a trabajar. Entonces, esta es la forma en la que se debe trabajar. Fíjense, está el alexómetro colocado de forma colineal a cada uno de los cilindros. Lo que se debe hacer, habíamos dicho, es medir en 3 partes a lo largo del cilindro. En la parte de arriba, en la parte media y en la parte de abajo. Teniendo el cuidado de que la primera medición sea 10 milímetros de la parte más alta del cilindro, ya que ahí, en teoría, no llegan a trabajar las anillas. Y lo propio en la parte más baja. Se supone que 10 milímetros antes, aproximadamente, las anillas no llegan a trabajar, por lo tanto no va a haber desgaste, ¿de acuerdo? Entonces, con la medida B, nosotros nos estamos refiriendo a una medida transversal al motor. Y con la medida A nos estamos refiriendo a una medida longitudinal, en el sentido paralelo del motor. Medida A y medida B. Bien, continuamos entonces con la medición del desgaste del bloque de cilindros. Como puede observarse, la medida nominal o estándar del cilindro es de 75 milímetros. Es decir, vamos a abordar un caso en el que tengamos un diámetro de cilindro de 75 milímetros, a la que corresponde un pistón de 74.95 milímetros, existiendo un juego de montaje de ambos de 0.05 milímetros.
Algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que el diámetro del cilindro no es el mismo que el diámetro del pistón, ¿ya? Se supone que el diámetro del pistón es menor que el diámetro del cilindro. ¿Y quién me va a dar eso? El juego de montaje o la tolerancia. En este caso, por ejemplo, en el caso de este motor es 0.5 milímetros. Entonces, fíjense, vamos a hablar de una medida estándar, ¿ya? Que aquí está denotado como ST. El diámetro del cilindro va a ser de 75 milímetros. Y el diámetro del pistón, teniendo en cuenta que yo tengo un juego de montaje de 0.05, tendría un diámetro de pistón de 74.95 milímetros. ¿De acuerdo? Juego de montaje. Acá en el juego de montaje me está indicando la diferencia que hay entre ambos diámetros con una tolerancia de más menos 1. Entonces, ¿a qué me refiero con esta tolerancia de más menos 1 milímetros? Que puedo tener 0.04 milímetros o puedo tener 0.06 milímetros en mi juego de montaje, o sea, sigue siendo válido, ¿de acuerdo? A partir de un rectificado superior a 8 milímetros, fíjense en mi tabla de sobremedidas, yo tengo para 0.1, es decir, más 0.1 milímetros del estándar, más 0.2 milímetros del estándar, más 0.4 milímetros del estándar y 0.8 milímetros del estándar. Entonces, fíjense, a partir de un rectificado superior a 0.8 milímetros, no hay existencia de pistones. ¿Por qué? El aumento de la cilindrada conlleva a una, bueno, el aumento de la cilindrada que conlleva una sobremedida mayor a 0.8 milímetros provocaría un adelgazamiento intolerable de las paredes del cilindro, que no podía soportar las explosiones del motor en su funcionamiento. Además, importante, hay que tener en cuenta que estamos aumentando la cilindrada y por tanto la relación de compresión del motor, por lo que podríamos tener problema del autoencendido. Bien, habíamos dicho que primeramente es importante verificar si el fabricante me permite realizar rectificaciones y cuántas me va a permitir rectificar, cuántas veces. Posteriormente me tengo que asegurar de que yo tenga la existencia de las piezas en sobremedida de las que voy a rectificar. O sea, fíjense, este es un caso, por ejemplo, vamos a hablar de un motor sumamente comercial, un Toyota 3S, por ejemplo, un 4A, en el que con seguridad yo puedo encontrar estas 4 sobremedidas, ¿de acuerdo? Pero si tengo motores que son un poco más, menos comerciales en este caso, lo primero que tengo que hacer es asegurar. Por otro lado, tal como dice el texto, si yo estoy rectificando, por supuesto que voy a incrementar la relación de compresión. Ya, ustedes saben muy bien que la relación de compresión me está indicando cuántas veces yo voy a comprimir la mezcla aire-combustible. Y si yo llevo a comprimir demasiado esta mezcla aire-combustible, corro el riesgo de un autoencendido o una autoignición. Morales Mamani, ¿qué significa autoignición o autoencendido? Morales, Mamani, José. Aquí estabilice. Compañero, indícame, por favor, qué significa autoencendido y por qué razones se da. Ronald Espinosa. Ronald Espinosa, veo que estás presente. Muy bien.
Indícame, por favor, bien sea por chat o por micrófono, qué es el autoencendido y por qué razón se da. A ver, alguien voluntariamente que quiera participar, por favor. Le dicen cuando la bujía está a una alta temperatura, ¿puede ser? ¿O se encuentra en una alta temperatura? Ya, sí, puede ser. De alguna manera la bujía también tiene que ver con el autoencendido. Si no tienes bujías que correspondan a tu motor, habíamos dicho que las bujías tienen un código en el cual yo voy a poder diferenciar diferentes parámetros, como el grado de disipación de calor, si es que son resistivas, el tipo de electrodo, el material, la rosca, la volante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo bujías que no corresponden al motor que estoy utilizando, existe la probabilidad de que haya autoencendido. Claro, con una alta temperatura que llegue a la bujía, yo creo que sí, ¿no? Sí, cuando tú pones una bujía que no tenga el grado de disipación que necesita el motor, puedes en algún caso tener autoencendido también. Muchas gracias. Listo, gracias. A ver, ¿dónde está mi compañero Tiñín? O ya no, ya Sí, no. presente. Muy bien, autoencendido. ¿Y por qué razones se da? Pues como dicen su nombre, que se enciende solo y las razones puede ser demasiada combustión, o sea, mucho aire y combustible. Ya, muy bien. Bien, sí, sí. Gracias. A ver. En primer lugar, si tú, por ejemplo, vas a rectificar tu culata, en teoría le estás reduciendo el material, ¿no es cierto? Le estás quitando material a tu propia culata, por tanto, estás aumentando la relación de compresión. De lo que tu relación de compresión era 9:1, si le estás quitando material, estás aumentando la relación de compresión. Entonces, ¿qué es lo que vas a provocar? Que la mezcla aire-combustible llegue a encenderse, a combustionar, antes de que salte la chispa de la bujía. Eso es el autoencendido. Entonces, una de las razones es que no has trabajado bien tu conjunto bloque culata. Ya has alterado demasiado la cilindrada. Entonces, puedes tener autoencendido. Autoencendido le llamamos, en algunos casos, cuando cascabelea el motor, ¿no es cierto? Alguna vez han debido escuchar. Y otra de las razones por las que se puede dar autoencendido es que tú utilices un combustible de muy mala calidad. Ya nosotros tranquilamente acá en Bolivia podemos utilizar la gasolina especial. Por ejemplo, las concesionarias, ya sea Toyota, ya sea Incruz, Tayo Motors, etcétera, se supone que traen vehículos que son aptos para ser conducidos con la gasolina que nosotros ofrecemos acá en Latinoamérica, ¿ya? Si bien la de Bolivia es demasiado mala, demasiado mala, hablaron de la gasolina especial, porque tiene cerca de 85 octanos, por lo menos estos motores no te exigen la calidad de gasolina que tendrías, por ejemplo, en Estados Unidos o en países del primer mundo, ¿ya? De manera general, la gasolina especial que nosotros compramos, la que cuesta 3.74, tiene cerca de los 85 a 87 octanos, ¿ya? Y eso es bajísimo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿A qué hace referencia el octanaje? El octanaje te da un parámetro de la calidad para que tú puedas evitar el autoencendido. Cuantos más octanos tengas en tu gasolina, eso va a ser mucho más favorable.
porque tú vas a poder comprimir más todavía la mezcla sin que llegue a ocurrir el autoencendido. Luego tenemos la etanol 92, que tiene 92 octanos, de ahí viene su nombre. Después tenemos la gasolina premium, que si no me equivoco está cerca de los 95 octanos, ¿ya? Entonces, si tú tienes un vehículo que es de gama alta, por ejemplo, un Mercedes-Benz o un BMW, un Volkswagen, necesitas utilizar gasolina premium. ¿Por qué? Porque estos motores tienen una alta relación de compresión. Porque además de tener un gran rendimiento, son motores muy eficientes, ¿ya? Cuanto más tú comprimas la mezcla aire-combustible, vas a tener una mayor eficiencia. Es por eso que los motores diésel, compañeros, son más eficientes que los motores a gasolina, de lejos. Un motor a gasolina tiene un rendimiento de entre el 30 al 35%. Es decir, de lo que estás invirtiendo comprando la gasolina, en teoría solo estás recuperando el 30 al 35%. Ya son motores que no son eficientes, los motores que cumplen el ciclo Otto. Pero los motores a diésel son motores más eficientes, llegando hasta un 45%, incluso hasta un 50% de eficiencia cuando tienen turbo. ¿Y por qué son más eficientes los diéseleros? Justamente porque comprimen mucho más la mezcla. Ya ustedes saben que los motores diésel no tienen bujías ni sistema de encendido. Se combustiona la mezcla aire-diésel con pura compresión. Ya, entonces, si se han fijado alguna vez, los motores diésel tienen carreras largas. Ya, su carrera es muchísimo más grande que el diámetro de su pistón. Entonces, eso significa que la mezcla se comprime mucho más y por ende son motores mucho más eficientes. Bien, continuamos entonces. Fíjense, mira, fíjense la tabla. Tenemos diferentes diámetros de cilindros y diferentes diámetros de pistón. Para el estándar, por ejemplo, tenemos 74.95, que es mi diámetro de cilindro menos mi juego de montaje. ¿No es cierto? Para el primer rectificado, que es en 0.1, fíjense que la diferencia es 0.1 milímetros o 10 décimas. ¿No es cierto? A 74.95 súmenle 0.1 milímetros, van a tener 75.05 milímetros en el diámetro del pistón. Tomando en cuenta este parámetro y su juego de montaje, el diámetro del cilindro sería 75.1 milímetros. Para la sobremedida número 0.04, por ejemplo, fíjense que tenemos la medida del diámetro del pistón estándar más 0.4 milímetros. Vamos a tener 75.35 milímetros en diámetro de pistón. ¿Ya? Y en diámetro de cilindro tendríamos 75.4. Aquí hay un error. Debería ser 75.4 en lugar de ser 0.4. ¿No es cierto? Aquí hay un error. Tomen en cuenta. Acá en la última sobremedida, por ejemplo, fíjense 0.8. El diámetro del pistón sería 75.75. Si le sumo la holgura de montaje, que es 0.05, yo tendría 75.8. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ya, continuamos entonces. Bien, otros aspectos a considerar para el rectificado. Se comprende que la operación de rectificado debe realizarse en todos los cilindros a la misma sobremedida, cualquiera sea su desgaste.
manteniéndose así idéntica en todos y en consecuencia igual potencia. En caso contrario, los desequilibrios de potencia entre los diferentes cilindros darían lugar a irregularidades en el giro del motor y desequilibrios peligrosos que podrían producir la ruptura de algún componente. Cuando yo vaya a rectificar un motor, tengo que rectificar por igual, en este caso, cada uno de los cilindros. ¿Por qué? Porque si yo tengo diferente cilindrada, habíamos dicho hace un momento que si yo rectifico, estoy alterando la cilindrada. Entonces, si yo tengo diferentes cilindradas en los cilindros, la potencia que va a producir cada uno de los pistones sobre el cigüeñal va a ser diferente. En algunos va a haber más fuerza en la carrera de expansión que en otros. Entonces, esto naturalmente te va a producir que tú en tu cigüeñal tengas diferentes fuerzas, ¿ya? Y eso puede producir daños en primer lugar sobre tu propio cigüeñal. Y bueno, ya luego podrías tener daños dentro del propio bloque de cilindros. Bien, entonces hablamos un poco acerca del esmerilado del cilindro. Cuando la operación de rectificado consiste en eliminar una capa de material muy fina por tener muy poco desgaste en el cilindro, basta con efectuar una operación de esmerilado. Ya, entonces, fíjense acá en la derecha, este es un esmerilador de cilindros. Este puede trabajar con un taladro, ¿ya? Idealmente tendría que ser un taladro de banco y no un taladro manual, ¿ya? O un taladro convencional. Esta operación se realiza con una máquina que tiene un eje provisto de una cabeza de tiras de metal abrasivo, de material abrasivo, que se introduce en el cilindro perfectamente centrado con él. Entonces, si me está hablando que tiene que estar perfectamente centrado, se supone que yo debería utilizar un taladro de banco, ¿no es cierto? O cualquier otro equipo que me permita tener un centrado adecuado. Durante la operación de esmerilado, la cabeza gira al mismo tiempo y se mueve de arriba hacia abajo. El material abrasivo extendible a voluntad para adaptarse al diámetro del cilindro produce el arrancamiento de material en una acción de esmerilado. Posteriormente es sustituida la cabeza por otra de grano mucho más fino para pulir la superficie esmerilada. Ya, entonces, como en cualquier proceso de pulimento o en cualquier proceso de desgaste, siempre vamos a comenzar con un grano grueso y posteriormente vamos a ir dándole un acabado con un grano mucho más fino. Bien, fíjense que habíamos dicho hablado de que un desgaste, bueno, de que se debe ejecutar un rectificado del cilindro cuando el desgaste supere los 0.15 milímetros. Esto de forma genérica, ¿ya? Pero cuando tú tienes un desgaste de 0.10 milímetros o una décima, ya no es tan necesario, ¿no? Entonces tú puedes subsanar el desgaste utilizando este señor de acá que se llama el esmerilador de cilindros. Bien, vamos a cortar esta sesión y nos volvemos a incorporar en 5 minutos.